Vamos a continuar con otro ejemplo en donde nosotros vamos a analizar cuál es el comportamiento de un par de bases de datos que vienen de sistemas que podemos encontrar en controles de calidad. Tenemos entonces aquí lo siguiente, nos dice que dos tipos de motores van a ser son probados para dos compañías, Ford y Mitsubishi, en el segmento de 2 litros de desplazamiento. Tenemos que 27 motores fueron extraídos de cada compañía para probar y medir sus desplazamientos como sigue. Entonces aquí tenemos nuestras unidades en estas métricas que se escogieron. Aquí el problema ya nos está hablando de que se hizo una selección de 27 motores. Entonces aquí ya estamos hablando de una muestra, no estamos hablando de la producción completa. Eso ya nos puede ir orientando para definir cuáles van a ser las fórmulas correctas que vamos a utilizar. Entonces, aquí tenemos los desplazamientos para los 27 motores de Ford y los 27 motores de Mitsubishi. Nos pregunta primero por lo que es el comportamiento de unidades de tendencia central. ¿Qué es esto? Primero nos pregunta el promedio o la media, después la mediana y después la moda para los desplazamientos respectivamente de la producción primero de Ford y después en el mismo orden para los desplazamientos de Mitsubishi. Nos pregunta primero el promedio, después la mediana y después la moda. Entonces recuerden que tiene que ser en ese orden, primero de la primera base de datos, en este caso de Ford, y después de la segunda base de datos, después va a ser con el caso de Mitsubishi respectivamente. Entonces de aquí vamos a obtener 6 respuestas. Recuerden, las primeras 3 son de esta base de datos y las segundas 3 son de la segunda base de datos. Entonces hasta este momento nos preguntan por unidades de tendencia central. Por último, nos va a pedir determinar la desviación estándar de ambas compañías. Ya el punto B nos habla de unidades de dispersión. Nos va a decir qué tan lejos está uno con respecto del otro y pues vamos a poder ver diferencias en este caso. Entonces vamos a vaciar nuevamente nuestras bases de datos en un procesador de hoja de cálculo y vamos a ver las diferencias. Entonces recuerden, primero vamos a comenzar con medidas de tendencia central. Ya tenemos aquí nuestra base de datos, ya están aquí apuntados sin ningún orden en particular nuestros parámetros que estuvimos comparando de estos 27 motores que se sacaron primero que nada de la compañía Ford. Entonces de esta producción tenemos estos datos. Aquí nada más por consistencia lo que vamos a hacer es que voy a poner el número de decimales a 3, lo voy a poner de esta forma, ya todo parejo, ya para tener la consistencia. En algunos casos había solamente 2 decimales. Entonces lo primero que me preguntan es el promedio. Entonces recuerden que lo puedo obtener de varias formas. Lo voy a seleccionar todo, pero antes de eso, antes de seleccionar el rango, recuerden que para la mediana y para la moda ya nos pregunta en un orden ascendente. Entonces tenemos que acomodar primero los datos. Entonces antes de comenzar a hacer mi promedio, que no necesito acomodarlo, lo voy a acomodar primero. Entonces aquí tenemos ya voy a seleccionar toda la columna. Recuerden, es seleccionar toda la columna primero y lo voy a acomodar en orden ascendente de menor a mayor. Si se fijan aquí, pues ya tenemos nuestros datos acomodados de menor a mayor. Entonces ahora sí, esto no fue necesario para sacar el promedio, pero lo vamos a necesitar más adelante. Entonces vamos a tener aquí el promedio y vamos a seleccionar desde la fila A1 y vamos a poner esto hasta la fila A27. Vamos a poner aquí A27, que son nuestros 27 valores. O lo podemos arrastrar y pues bueno, podemos poner nuestro promedio de esta manera. Aquí lo recomendable es que nosotros lo trabajemos en 3 decimales, porque van a ser finalmente mis mediciones como me los está dando el problema. Entonces recuerden, el primer punto es sacar el promedio. Después nos pregunta por la mediana.
La mediana, recuerden que es el valor que parte nuestros valores mitad y mitad. Entonces, si nosotros tenemos 27 valores, vamos a tener que ponerle alrededor de 13 valores antes de la medición. Aquí son los primeros 13 valores. Vamos a ponerlo de cierto color. Vamos a darle algo de formato. Vamos a poner un color cualquiera. Vamos a poner azul. Estos son los primeros 13. Como es una medición impar, entonces vamos a seleccionar aquí los siguientes 13. Le voy a poner otro color. Voy a ponerlo así en este color. Entonces son 13 datos hacia arriba. Son estos 13 datos hacia arriba y son 13 datos hacia abajo. Esto porque fue impar. ¿Qué quiere decir? Que aquí nuestra mediana es 1.898. Entonces este es el dato que voy a poner de esta forma. Entonces aquí ya tenemos nuestra mediana. Después, para concluir, vamos a ver qué valor tenemos como la moda de esta primera sección. Vamos a ver que el valor que más se repite, ese va a ser el que vamos a reportar como la moda. En este caso, si se fijan, un valor que se repite varias veces, incluso aquí se está repitiendo 7 veces comparado con otros valores, es este valor de 1.868. Entonces este valor, como es el más frecuente, si se fijan, aquí no tenemos otro valor que se repita de la misma forma. Entonces este va a ser el número que vamos a tomar como la moda. Entonces esto lo vamos a pegar de este lado. Ya tenemos aquí entonces las 3 primeras respuestas. Ya tenemos el promedio, la mediana y la moda. Esos son los 3 elementos que vamos a trabajar. Ahora vamos a hacer el mismo tratamiento para los datos de Mitsubishi. Es lo que vamos a ver a continuación. Ya tenemos aquí entonces la base de datos para la muestra de 27 motores que se tomaron para la planta de Mitsubishi. Recuerden que se estaba midiendo el desplazamiento de estos motores. Entonces, pues nuevamente lo que voy a hacer para ser consistentes con mis mediciones es que voy a poner todos mis celdas con 3 decimales, ya para que nosotros tengamos la misma precisión. Primero me piden el promedio, entonces recuerden que para el promedio lo puedo hacer directamente, pero primero lo que voy a hacer es que voy a acomodar esto de orden descendente. No es necesario para trabajar el promedio, pero sí va a ser útil cuando nosotros trabajemos ya más adelante las otras 2 unidades de tendencia central, que son la mediana y la moda. Entonces, si se fijan aquí, ya lo acomodé en orden ascendente. Ahora sí, vamos a calcular el promedio. Esto va a ser igual al promedio tenemos esto que va a ser desde A1. Vamos a poner aquí A1 y voy a ponerlo hasta A27 porque son 27 valores. Entonces A27. Tenemos ahora sí ya nuestro promedio con 3 decimales. Recuerden que es importante dejarlo de esta forma. Después vamos a trabajar la mediana. La mediana, recuerden que va a ser el valor que parte mitad y mitad. En este caso es un caso impar. Entonces, como tenemos 27, le tenemos que contar 13 hacia arriba y 13 hacia abajo. Entonces voy a poner aquí esto de cualquier otro color. Esto lo voy a poner azul. Y la otra mitad la voy a poner de otro color. No es necesario que se haga todo esto, pero bueno, nos ayuda a ser más claros. Entonces tenemos 13 datos hacia arriba y 13 datos hacia abajo. El valor que está justo en medio, porque esta es una distribución impar, es de 2.037. Lo copiamos, lo voy a pegar aquí y ya tenemos aquí nuestra mediana. Y por último vamos a ver la moda. La moda, recuerden que es el valor que va a ser el valor que se repite más veces. Si nos ponemos a analizar nuestra base de datos, este valor que tenemos aquí se repite varias veces. Tenemos por ejemplo aquí 2.043 que se repite en 3 ocasiones, pero tenemos otro valor que se repite en muchas más ocasiones. Tenemos aquí que se repite en 6 veces. Entonces eso quiere decir que ahora la moda de este sistema va a ser el siguiente. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí abajo. Esta va a ser la moda. El color no indica nada al respecto, pero pues bueno, solamente es para tener una secuencia un poco más ordenada. Entonces ya tenemos aquí nuestros valores. Recuerden que los primeros 3 resultados son estos que tenemos aquí.
Esa es la forma en la que nos pide el ejercicio. Primero encontrar el promedio, después la mediana y luego la moda del primer proveedor, que en este caso es Ford. Entonces estos serían los 3 primeros resultados. Después nos pide para los siguientes 3, para completar los primeros 6 incisos de este ejercicio, los mismos parámetros, pero ahora de nuestro segundo proveedor, en este caso de Mitsubishi. Tenemos ahora el promedio, la mediana y la moda, que están marcados de esta manera. Entonces con esto podemos concluir el inciso A. Ya tenemos entonces 6 incisos. Ahora lo que sigue es que vamos a irnos al inciso B, que son medidas de dispersión. Seguimos ahora con las medidas de dispersión, nuevamente aquí para la fábrica de Ford primero que nada. Lo que vamos a hacer, recuerden que la fórmula primero nos pide encontrar el promedio, que ya lo tenemos acá de este lado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer primero la resta. Aquí vamos a poner la resta del valor que estoy midiendo menos el promedio, menos aquí 1.93. Tenemos aquí 1.937 y ya tenemos aquí nuestro primer valor. Aquí recuerden que vamos a autocompletar para mis 27 valores que tengo aquí. Tenemos aquí ya autocompletar y ya lo tenemos de esta forma. Después que hicimos la resta, ahora lo que sigue es elevar todo al cuadrado. Entonces cada elemento lo voy a elevar al cuadrado de esta forma. Voy a poner esto que es igual a este valor y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces se puede hacer de esta forma. Tenemos ya esto elevado al cuadrado y voy a autocompletar para el resto de mis 27 elementos. Voy a ponerlo entonces de esta forma y ya autocompletamos. Ahora lo que sigue es hacer la suma de todos estos elementos. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a poner esto que es igual a la suma. Tenemos aquí suma de todos estos elementos desde este C1 hasta C27. Vamos a poner esto de esta forma hasta C27. Entonces ya tenemos aquí la sumatoria completa. Después lo que vamos a hacer es que esta sumatoria se va a dividir entre el número de elementos menos 1. Menos 1 porque recuerden que estamos hablando de la fórmula de una muestra. Entonces va a ser de este elemento dividido entre 26, no 27. Porque recuerden que estamos hablando de una muestra. Si aquí nos hubiera dicho el problema que agarramos toda la producción completa, entonces aquí ya sería diferente. Entonces aquí ya tiene que ver con el tamaño de la muestra o si estamos hablando de la población completa, son las métricas que se hacen. Y por último, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la raíz cuadrada. Esto finalmente ahora sí ya va a ser nuestra desviación estándar. Tenemos aquí que esto es igual a SQRT, así se escribe la raíz cuadrada, de este valor que tenemos anterior. Y concluimos que la desviación estándar, vamos a ponerlo con el número de decimales que estamos trabajando originalmente, es de 0.086. Esto es en litros, esto es lo que se reporta. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver la desviación estándar para el segundo proveedor. Esto fue para Ford, ahora vamos a ver para Mitsubishi. Nuevamente vamos a aplicar este procedimiento para la desviación estándar aquí para este segundo proveedor. Vamos a tener aquí nuestra celda y le vamos a restar el promedio. El promedio aquí en este caso fue de 2.02. Vamos a dejarlo así porque pues bueno, el otro 0 no contribuye finalmente a nuestra cuenta. Tenemos ahora esto y vamos a autocompletar. Vamos a hacerlo de esta forma y ya tenemos las restas. Ahora lo que sigue es elevar esto al cuadrado. Vamos a poner esta fórmula. Vamos a poner esta celda que tenemos aquí. Esto es B1. Ahí está. Y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces tenemos esto de aquí. Lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora lo que sigue es autocompletar para hacerlo todo de esta forma. Recuerden que en otros programas de hoja de cálculo se puede hacer de forma diferente. Pero bueno, ya lo tenemos de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer la suma. Tenemos la suma de todos estos elementos. Vamos a tener aquí desde C1 hasta C27.
Ya tenemos aquí toda nuestra suma. Recuerden que después a esto lo vamos a dividir entre 26. Recuerden 26 porque estamos hablando de una muestra. Y además porque el tamaño de esta muestra es muy pequeño. Finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a sacar raíz cuadrada SQRT de este valor que tenemos aquí abajo. Es del 30. Vamos a poner ese 30. Así de esta manera es la celda que está ahora sí marcada en verde. No era la 29. Entonces sacando raíz cuadrada tenemos aquí ahora ya nuestra desviación estándar de este proveedor. Vamos a ponerlo en 3 decimales. Entonces, como podemos ver, aquí ya están las diferencias. La desviación estándar, que es lo que me interesa en este proveedor, es de 0.034. Y la desviación estándar de Ford es de 0.086. Entonces, si se fijan, tenemos una desviación estándar más pequeña para Mitsubishi de 0.034 comparada con 0.086. ¿Qué quiere decir eso? Que la dispersión, es decir, lo que están regados, el 68% de los motores están entre una desviación estándar de 0.086 arriba y abajo del promedio. Recuerden que esto es en la distribución gaussiana, en la campana, tanto hacia arriba como hacia abajo de mi promedio que tengo acá. Entonces, a partir de ese promedio se le suma una desviación estándar y se le resta una desviación estándar para ver el rango en donde más o menos se espera que tengamos el 68% de los motores. Recuerden que este número pues, nos indica qué tan distribuidos están nuestra base de datos. Como podemos ver entonces, la producción donde vemos más homogéneo es en Mitsubishi por tener una desviación estándar más baja. Eso es lo que podemos concluir. Entonces, en este ejercicio lo que vimos fue dos cosas. Fue trabajar primero con unidades de tendencia central, que fue primero el promedio, la mediana y después la moda. Fueron esos tres. Lo obtuvimos para el primer proveedor y lo obtuvimos para el segundo proveedor. Después, en el segundo punto, lo que estuvimos trabajando fueron unidades de tendencia de dispersión, las unidades de dispersión que estamos viendo. Esto ya nos habla de qué tan regados están los elementos. Ya con esto nos podemos dar una idea de cómo están los parámetros. Puede ser que nos interese más que sea más consistente nuestro proveedor, es decir, que la desviación estándar sea más baja o que esté realmente más acercado a nuestro promedio. En este caso, el promedio era que se acercara a 2 litros. Entonces, nuevamente, pues aquí tenemos que la compañía Mitsubishi se pasa por 0.020 de lo que estamos pidiendo y Ford está por debajo, una distancia un poco mayor al respecto de este promedio. Vemos este comportamiento en las piezas que medimos. Entonces, con esto terminamos este ejemplo de unidades de tendencia central y medidas de dispersión. Más adelante vamos a ver otros casos.